Ahí va. Ahí estamos bien, Mariano. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Perfecto. Hermoso. Bien. Vamos. Cuando el algodón llegó a Europa a fines de la Edad Media, lo único que sabían los europeos era que salía de una planta. Por su parecido con la lana, se imaginaron que era una planta. De ovejas. De hecho, en alemán, algodón se dice Baumwoll, lana de árbol. Un viajero inglés, Juan de Mandeville, en su libro de viajes escribió: allá en la India crece un árbol maravilloso que cría pequeños corderos en el extremo de sus ramas. Estas ramas son tan flexibles que se inclinan para permitir comer a los corderos cuando tienen hambre. Según su relato, viajó a Tartaria y confirmó la existencia de la planta. Y además afirmó que las ovejas nacían sin lana del interior de una fruta madura parecida a la calabaza o el melón. Hoy se piensa que su confusión era por culpa de la planta Cibotium baromets, un helecho que, cuando su rizoma es invertido y con mucha imaginación, se parece bastante a una oveja lanuda. La historia de la ciencia es la historia de nosotros, los seres humanos, tratando de entender y explicar el universo que nos rodea. Y como nosotros, los seres humanos, es contradictoria, misteriosa, intrigante, traicionera, ambiciosa, valiente y por momentos insólita. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chiaramoni. Y hoy vamos a contar historias increíbles. A conocer a sus protagonistas. A asombrarnos. A indignarnos. A reírnos. Y a descubrir que como nosotros, los seres humanos, la ciencia puede sorprenderte en las situaciones menos pensadas. Durante la próxima hora vamos a compartir 5 de estos relatos asombrosos. Esto es Contemos Historias. Historias reales de la ciencia que superan la imaginación. Ahí va. ¡Esa! Bien. Vamos con la primera. Vamos. La transformación de las orugas en mariposas es fascinante. Durante el proceso de metamorfosis se producen cambios profundos y maravillosos. Uno de esos cambios es la histólisis, un proceso en el que los tejidos y los órganos de la oruga se destruyen casi por completo. Y con los componentes de esa pasta licuada se construyen los nuevos tejidos que van a formar la mariposa. Casi como cuando desarmábamos el autito de Legos para armar un avión con esos mismos bloquecitos. O cuando el T-1000 en Terminator 2 se fundía y se volvía a construir. Pero si en la película hubieran existido 2 T-1000 y se fundieran a la vez, ¿seguirían siendo los mismos T-1000 originales luego de recomponerse? ¿Se mezclarían hasta hacerse indistinguibles uno de otro? ¿Se habrán preguntado esto James Franck y Max von Laue acerca de sus medallas Nobel? En esta historia vamos a hablar de metamorfosis. Pero de una metamorfosis diferente, que incluye nazis, persecuciones, oro y ciencia. Es 1940 y los nazis han invadido Copenhague. El físico Niels Bohr se pasea nervioso por su laboratorio del Instituto de Física Teórica. Tiene apenas unas horas para esconder las medallas del premio Nobel que sus 2 colegas, Max von Laue y James Franck, le enviaron para que protegiera de los nazis. Esas medallas son una gran amenaza para sus dueños, porque es una ofensa capital enviar oro fuera de Alemania en plena guerra. La Gestapo lo sabe, y Bohr también. Escandinavia fue una región un poco movilizada en la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Stalin estuvieron jugando bastante al TEG y Dinamarca y Noruega quedaron para Alemania, Finlandia para Rusia y con Suecia parece que se les acabaron las fichas porque quedó ahí neutral. Dinamarca y Noruega eran países un poco difíciles de invadir debido a su ubicación geográfica, pero la verdad es que Hitler no era una persona que supiese mucho de límites, así que los invadió igual. Los 2 países fueron ocupados por los nazis el 1 de abril de 1940. Dinamarca se rindió inmediatamente, mientras que Noruega se tuvo un poquito más de fe y resistió unos meses más. Como Dinamarca se sometió rápidamente, el Führer se enterneció y trató a los daneses relativamente bien. Por pocos años, después de todo era el Führer, no era Mandela, ¿no?
Dinamarca logró mantener su autonomía, pero era estrictamente vigilada por Alemania. Con los nazis marchando por las calles de la ciudad y los segundos contados, Bohr le pide ayuda a George de Gevesi, un químico húngaro que estaba trabajando en su laboratorio. De Gevesi, contagiado por el nerviosismo, sugiere enterrar las medallas, pero Bohr no está de acuerdo. Después de todo, los alemanes las podrían encontrar y descubrir fácilmente grabados en ellas los nombres de los físicos rebeldes. Sería un peligro para von Laue y Frank. Afortunadamente, de Gevesi es químico. Piensa en diferentes posibilidades y finalmente se decide por la mejor opción. Mientras los invasores recorren las calles de Copenhague, los nazis entran al instituto y lo recorren de punta a punta. No hay rastro de las medallas. En un estante, un vaso de precipitados con un líquido naranja espera, paciente. De Gevesi lo sabe, y Bohr también. Niels Bohr fue un físico danés importantísimo. Había sido el arquero de un equipo de fútbol en Copenhague. Según contaban, era un buen arquero, pero era muy usual que se distrajera demasiado. Aparentemente le hicieron varios goles mientras se distraía pensando en los modelos atómicos, ¿vos podés creer? En 1913 publicó el modelo atómico que hoy conocemos como átomo de Bohr y en 1922 recibió un premio Nobel por estos trabajos. El oro es un elemento particularmente estable, cuesta un montón disolverlo. Sin embargo, en algunas circunstancias puede reaccionar. Por ejemplo, cuando se usa una mezcla de ácido clorhídrico y de ácido nítrico. Esta mezcla se conoce como agua regia. Curiosamente, ninguno de los dos ácidos es capaz de hacerlo en soledad, pero la unión hace la fuerza. Por un lado, el ácido nítrico, que es un potente oxidante, lo que hace es disolver una cantidad minúscula de oro formando sus cationes. Por el otro lado, el ácido clorhídrico aporta iones cloruro que atrapan esos cationes manteniéndolos en solución. Y eso logra que finalmente todo termine disuelto. De Gevesi, que años más tarde también ganaría su propio Nobel, conocía esta propiedad del agua regia y tuvo la brillante idea de disolver las medallas para esconderlas. Las puso dentro de un vaso de precipitados, agregó el agua regia y esperó. Fue un proceso extremadamente lento, una tarde insoportable. Ni él ni Bohr estaban seguros de poder concretar su objetivo antes de que los nazis entraran al instituto. Pero poco a poco, las dos medallas desaparecieron ante la vista de los investigadores. Cuando los nazis saquearon el instituto, ni siquiera alzaron la vista para mirar ese líquido naranja brillante que descansaba en un estante alto del laboratorio, entre frascos y reactivos. Niels Bohr realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Ganó el Premio Nobel de Física en 1922. ¿Pero por qué no disolvió su medalla también? Bueno, porque poco tiempo antes de la invasión a Dinamarca la había subastado para ayudar a los damnificados en Finlandia. El ganador de la subasta donó la medalla al Museo Histórico de Dinamarca, donde se exhibe hasta el día de hoy. El tiempo pasó y tanto Bohr como de Gevesi tuvieron que huir. Pero eventualmente la guerra terminó y pudieron regresar a Dinamarca. Volvieron a su maltrecho laboratorio y, sorpresa, encontraron el vaso en su estante con el contenido inalterado. La química nuevamente vino en su ayuda. De Gevesi recuperó el oro de la solución, posiblemente usando algún agente reductor, y en 1950, Bohr, o alguno de sus hijos, se lo envió a la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. No se sabe qué ocurrió con la medalla de Max von Laue, pero los registros de la Fundación Nobel muestran que en 1952 Frank recibió su medalla reacuñada en una ceremonia en la Universidad de Chicago. Y así fue como la química salvó 2 medallas Nobel de las manos de los nazis. Bien, vamos con la segunda historia.
Es una historia, es una de mis favoritas historias de la ciencia. Un poquito morbosa, como verán, por el título, pero vamos a ver cómo podemos avanzar. Esta historia empieza en 1482. Resulta que hasta para esa época no era posible hacer disecciones en cuerpos humanos. Si alguien quería estudiar un poco cómo funcionaba la anatomía o un poquito mirar adentro, no se podía. Solamente se podía trabajar con animales y lo que sabíamos era por el exterior. Pero en ese año, el Papa dijo, está bien, podemos abrir algunos cadáveres. ¿Cuáles? Los de las personas que colgamos en la horca. Entonces, porque total. Entonces, la persona cometía algún delito condenado a la horca, la ahorcaban y después la bajaban y la abrían y decían, no, mirá todo lo que teníamos acá adentro. Y eso, la verdad es que durante un tiempo funcionó, pero lo que no se imaginaron es que hacia el 1600, 1700, iban a empezar a florecer por todos lados escuelas de medicina. Y entonces, claro, no alcanzaba con los ahorcados, no eran suficientes. Para esa época entonces apareció un oficio muy particular. El oficio de resurreccionista. ¿Qué hacían los resurreccionistas? Esperaban a que alguien se muriera, esperaban a que lo enterraran, y a la noche iban al cementerio y con la palita cavaban un poco, levantaban el cuerpo y se lo vendían a las escuelas de medicina, a los diferentes patólogos, y de esa manera entonces, bueno, la medicina avanzaba. Digamos que todas las cuestiones morales y éticas eran por el avance de la ciencia. Digamos todo. Este oficio de resurreccionista, que fue muy popular, es más, era tan popular que había gente que ni esperaba que otros se murieran. Directamente iban y los mataban y entonces vendían sus cuerpos. Este oficio, claro, empezó a correrse la voz. De repente todo el mundo sabía que los resurreccionistas saqueaban tumbas en los cementerios a la noche. Y en esa época también había cementerios de ricos y cementerios de pobres. Así que los ricos dijeron, no, nadie quería que a sus seres queridos los estuvieran saqueando, pero los ricos tenían los medios para poder solucionarlo. Entonces lo que hicieron fue empezar a, por ejemplo, enjaular sus tumbas. También empezaron a poner guardias, empezaron a poner torres de vigilancia, hicieron a veces algunos dispositivos mecánicos que cuando se clavaba la pala estallaban por todos lados, o sea, volaban pedazos de cuerpo, pero por lo menos no había saqueo. Pero claro, en los cementerios de los pobres todo esto no existía, así que los resurreccionistas no tuvieron mayores problemas y mudaron su trabajo hacia los cementerios de la gente menos pudiente. De vuelta, esta cuestión ética y moral parecía que estaba bastante soslayada con la cuestión del avance de la medicina. Y de hecho, hacia mediados del 1800, pareció que toda esta información que se obtenía a partir de disecar los cuerpos y de hacerles las autopsias, de diseccionar, perdón, y hacerles las autopsias, era algo importante porque estaba permitiendo dilucidar un problema muy grande que había en ese momento y que nadie podía explicar, que era la muerte súbita de los bebés. Bebés que, sin tener aparentemente ninguna enfermedad o ningún tipo de patología, de repente se morían. Nadie lo podía explicar. Pero para 1830, y basándose en estas autopsias y estas disecciones, un médico tuvo una idea. Se dio cuenta de que cuando se les hacían las disecciones a los bebés, los que se desenterraban de los cementerios, el timo era chico, pero cuando se les hacían las disecciones a los bebés que morían de muerte súbita, el timo, que es una glándula que tenemos acá, parecía estar agrandado. Entonces su idea fue, bueno, evidentemente ese timo que está agrandado está aplastando la tráquea. Si aplasta la tráquea, el bebé no puede respirar y eso le causa asfixia. Y por eso se están muriendo. Y esto se lo conoció como asma tímico. Para 1890, más o menos, apareció otra idea de otro médico que dijo, ¿y si además de estar asfixiándolos, ese timo agrandado lo que está haciendo es hacer colapsar los vasos sanguíneos? Quizás entonces lo que no hay es distribución de oxígeno y por eso se mueren los bebés. Y esto se conoció como estado tímico linfático. Y aparentemente estas dos ideas, estas dos hipótesis parecían bastante fuertes, se sostenían, pero claro, el problema era que no había manera de solucionarlo, porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Abrir bebés? ¿A ver qué onda? Claro, imagínense, ¿no? Era, abro el bebé, ¡oh! No tenía el timo grande, mala leche, lo cerramos. El tema es que, claro, para esa época las cirugías no eran algo de rutina y en condiciones de limpieza, no, para nada. Entonces la tasa de mortalidad era altísima, con lo cual no valía la pena ir abriendo bebés a ver qué pasaba. No, ahora tampoco. No, ahora tampoco. El otro problema además es que
no se conocía la función del timo. Entonces, era bueno, abrimos el bebé, le sacamos el timo, total, ¿para qué sirve? El timo es donde maduran unas células de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de defensa, pero bueno, en ese momento era desconocido. Así que no parecía un problema, pero claro, el tema grande era abrir el bebé. Entonces, por suerte, digamos, ya vamos a ver, por suerte, en 1895 apareció este señor, que se llamaba William Röntgen. William Röntgen fue el descubridor de los rayos X. En realidad él trabajaba con su esposa, Berta, los dos hicieron los experimentos y demás. De hecho, esto que ven acá es la primera radiografía de la historia, y esa que ven ahí es la mano de Berta, ese es el anillo de Berta, y yo quiero que sepan que vivió un montón de años William Röntgen, un montón, pero Berta, no, Berta vivió 27 nada más. Entonces, claro, con esto de los rayos X y de poder empezar a ver el cuerpo por adentro sin necesidad de estar abriéndonos, parecía que teníamos un acercamiento mejor hacia el estado tímico linfático o el asma tímico. Por lo menos podíamos saber si los bebés tenían o no el timo agrandado. Y bueno, claro, era una manera bastante útil hacerle radiografías a los bebés, así como fue como nació la radiografía pediátrica. Claro que el problema pequeño que teníamos es que en ese momento las radiografías no se hacían como ahora. Para tener una buena placa, una buena resolución, necesitábamos un tiempo de exposición de unos 90 minutos. Un poquito, chiquitito. Pero bueno, era para salvarle la vida al bebé. Entonces, ¿qué hacíamos? Irradiábamos al bebé, nos fijábamos si tenía el timo grande o no, y si el timo era agrandado, se podía pensar en la posibilidad de sacárselo, de hacer una cirugía y sacárselo. Pero, también por suerte, en 1905, 1906, se encontró que cuando se irradiaban con rayos X algunos tejidos, como el del timo, esos tejidos se achicaban. Y fue genial, porque imagínense ahora, es maravilloso, le hacemos la radiografía al bebé. El bebé tiene el timo grande. Lo irradiamos durante 3 meses. Ese timo, después de la irradiación, ahí tenemos al bebé irradiado, fíjense. Mejora esto, tranqui. Después de, sí. Poneme una más. Miren cómo después de 3 meses el timo grande se hace chiquito. Entonces, esto se conoció como terapia de irradiación y se hizo durante décadas. El problema... Había un problema. Hay un problemita. El problema era que no estaba del todo de acuerdo la comunidad médica en sí, no había un consenso muy general acerca de esto del estado tímico linfático, empezaban a aparecer evidencias que no cerraban. Lo que pasó fue que a medida que se empezaron a poder hacer más autopsias y se comparaban los timos de los bebés que morían por muerte súbita con los timos de los bebés que morían por otras causas, no había diferencia en el tamaño. Entonces todo esto parecía indicar que el estado tímico linfático y el asma tímico no tenían razón de ser. ¿Por qué estábamos irradiando bebés? ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que en ese momento no se sabía, y que hoy sí sabemos, son 2 cosas muy importantes. La primera es que el timo es un órgano que involuciona. A medida que vamos creciendo, se hace cada vez más chiquito. Pero lo otro que no sabíamos es que el timo se achica en condiciones de estrés. Estrés como las que causan vivir en la pobreza, no tener para comer, tener diferentes enfermedades. Estrés como el que sufrían las personas que se morían y enterraban en los cementerios de las zonas de personas pobres, que era de donde sacaban los cuerpos los desenterradores para vendérselos a las escuelas de medicina. Eso quiere decir que el diagnóstico de asma tímico y el diagnóstico de estado tímico linfático fue un diagnóstico completamente errado, porque estaba basado en una muestra que estaba sesgada y no lo sabíamos. Y durante 30 o 40 años irradiamos bebés pensando que era lo mejor que podíamos hacer. El problema también fue que en 1940, 1950, empezaron a aparecer unos casos de cáncer de tiroides, porque la tiroides está muy cerca del timo y la tiroides es extremadamente sensible a los rayos X. Se calcula que unas 10.000 personas se murieron a causa de la terapia de radiación
y que unas 30.000 sufrieron de cáncer. Y de hecho, al día de hoy, la gente que fue irradiada cuando era bebé todavía tiene muchas más probabilidades de tener cáncer de tiroides. Bien. Vamos a ponerle un poquito de onda, dale. Vamos con otra historia diferente, que no hay bebés irradiados, dale. Todos salimos vivos, trancu, ¿eh? Cambiemos la energía. Imaginémonos ahora que es fines de 1981 y estamos en Suecia, en las costas del mar Báltico. Un pescador anda por el mar y de repente se encuentra un submarino encallado en las rocas. Entonces llama rápido a la base naval. Mirá, acá hay un submarino encallado. El submarino tenía una bandera rusa y Suecia es un país neutral, entonces era un problemón tener un submarino con bandera rusa. Piensen que en ese momento estábamos en plena Guerra Fría, entonces había serios problemas con tener ese submarino ahí. Bueno, el capitán de la Armada sueca rápidamente va hacia el lugar. ¿No le gustó la historia de los bebés irradiados? Sí. Te comprendo. Yo te iba a decir, te recomprendo. El capitán de la Marina sueca entonces va rápidamente al submarino, golpea la puerta. No sé cómo se llama. Glug, no sabemos. Es un submarino, no importa. Sale el capitán ruso. El capitán ruso. Entonces el capitán sueco le pide explicaciones. Por favor. El capitán ruso, no, bueno, nos equivocamos de rumbo, íbamos a Polonia, quedamos acá, perdón. Bueno, doble mal. Y de vuelta, hasta que finalmente los suecos deciden devolver el submarino ruso, dejarlo en aguas internacionales. El problema era de otro, ahí. Pero claro, los suecos quedaron un poquito paranoicos, porque, dice, acá nos están metiendo submarinos espías, esto hay que vigilar muy atentamente nuestras aguas territoriales. Durante 15 años vigilaron las aguas territoriales porque siempre detectaron ruido de hélice debajo del agua y veían burbujas en la superficie. Ruido de hélice y burbujas. Eso es claramente un submarino. Pero nunca vieron al submarino. 15 años registrando ruido de hélices y viendo burbujas. Hasta que en 1994 el primer ministro de Suecia dice se terminó, le escribe una carta a Boris Yeltsin y le dice, mirá, discúlpame, pero basta de entrar con tus submarinos en nuestras aguas territoriales, esto va a llevar a un conflicto diplomático muy serio. Te juro que no te mandé ningún submarino. Se lo debe haber dicho en ruso, pero te juro que no mandé nada. Los suecos seguían viendo eso. No entendían nada. ¿Ustedes saben cómo hacen los peces para flotar? Los peces tienen un órgano que se llama vejiga natatoria. La vejiga natatoria es como una bolsita que se llena de aire y entonces, cuando el pez infla esa bolsa, tragando aire, puede nadar cerca de la superficie. Y cuando necesita hundirse, desinfla esa bolsita. Eruta, digamos. Eso pasa en la mayoría de los peces, que tienen conectada a la boca la vejiga natatoria. Pero hay algunas especies que además de tenerla conectada a la boca, la tienen conectada al culo. Una de esas especies son los arenques. ¿Saben dónde viven los arenques? En las costas del mar Báltico, claro que sí. En 1996, el primer ministro sueco convocó un biólogo marino y a su equipo. Llevaron a esta gente a un búnker subterráneo, era todo ultra secreto, una misión súper secreta. Los metieron en ese búnker, les pusieron los auriculares y les dijeron, queremos que escuches con mucha atención estos sonidos y que nos digas si son de submarinos espías. Y el biólogo, con los auriculares, concentrado, escuchó y llamó al primer ministro y le dijo... Son pedos de arenques, primer ministro. Así que sí, la Tercera Guerra Mundial la evitó un biólogo de pedo. Vamos con la cuarta historia, ¿no? Sí. Bien. Comunicado.
El Consejo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada aprobó las recomendaciones finales para los nombres de los elementos del 101 al 109, acabando de esta manera con una controversia de 3 años sobre los nombres de estos elementos de corta vida obtenidos artificialmente. Es 1997 y por primera vez en la historia un elemento de la tabla periódica, el 109, lleva el nombre de una mujer. No, pero pará. Pero Niobe, las diosas Palas, Selene y Freya. Sí, el niobio, el paladio, el selenio y el vanadio son algunos de los elementos nombrados en honor a diferentes mujeres. Pero ¿sabés qué tienen todas en común? Son todas figuras mitológicas. Ninguna existió. Ah, sí, claro. ¿Y el curio? No, ni siquiera la 2 veces ganadora del premio Nobel Marie Curie tiene su propio elemento. En realidad el curio fue bautizado tanto por ella como por su esposo Pierre. Espera. ¿Vos me estás diciendo entonces que... Sí. Hay un elemento, uno solo, entre los 118 conocidos hasta el momento, que fue bautizado en honor a una mujer real. ¿Su nombre? Meitnerio. Esta es la historia de la única mujer que logró hasta el momento un lugar en la tabla periódica. Una física que nunca perdió su humanidad. Lise Meitner. Asunto que requiere actuar. Ese fue el comentario que escribió el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, al margen de la carta que Albert Einstein y Leo Szilard le enviaron en 1939. Actuar fue crear un proyecto. Su nombre en clave, Manhattan, y su objetivo, desarrollar una bomba nuclear antes que Alemania. En la carta, Einstein y Szilard explicaban que el uranio podía convertirse en una nueva e importante fuente de energía y que existía la posibilidad de que el régimen nazi intentara desarrollar una bomba atómica. El proyecto, liderado por el físico Oppenheimer y el general Leslie Groves, incluía muchos científicos relevantes como Fermi, Bohr y Feynman. En 1943, la física Lise Meitner fue invitada a sumarse. Rechazó unirse al proyecto. No voy a tener nada que ver con bombas yo, ¿eh? Lise nació en Viena, en 1878. A finales del siglo XIX, la educación en la escuela pública terminaba a los 14 años y las mujeres en Austria estaban excluidas legalmente de las universidades. Sin embargo, en 1897, el gobierno austríaco permitió que las mujeres cursaran licenciaturas de ciencias y de letras. Solamente 4 aprobaron en 1901 el examen de ingreso. Entre ellas, Lise. Las clases del físico Boltzmann le mostraron un mundo que la fascinó y se doctoró en 1907. Como científica, su futuro en Viena era bastante incierto, así que decidió mudarse de su ciudad natal a Berlín. Allí le pidió permiso a Max Planck para asistir a sus clases. Planck sostenía que las mujeres no debían acceder a la universidad. Mira vos. Pero que era oportuno permitírselo a las que tuvieran un talento extraordinario. Ay, gracias, Max, qué copado, ¿eh? Como por ejemplo Lise. Le permitieron también trabajar en un laboratorio y ahí conoció a Otto Hahn, junto al que investigaría sobre radiactividad y con el que tendría una amistad que duraría 30 años. En 1912 se construyó el Kaiser Wilhelm Institute para Física, que fue el precedente de los famosos institutos Max Planck. Y en ese momento recibieron una oferta desigual. Para Hahn, un puesto de joven científico. Y para Lise, una colaboración gratuita. Y bueno, se ve que alguien tenía que hacer el cafeche. Pero Lise no pensaba abandonar y en 1918, junto con Hahn, descubrieron el proctatinio, un elemento radiactivo que está entre el torio y el uranio. En 1919, la Sociedad Alemana de Química condecoró a Hahn con la medalla Emil Fischer. Y a Lise le ofrecieron una copia. Pero sin un reconocimiento explícito de su contribución. Ella nunca fue a la ceremonia a recibirla. Obvio. En 1920, aunque lo publicó en 1923, Lise descubrió lo que se conoce como el efecto Meitner. ¿Posta le pusieron el nombre de ella? No, mentira. Se conoce como efecto Auger, porque el francés Pierre Auger lo descubrió 2 años después, en 1925. Pese a ser ignorada una y otra vez, todo indicaba que Lise sería una de las grandes figuras de la física moderna. El dúo que formaban con Hahn era casi tan bueno como las salchichas con puré. Él
bombardeaba con neutrones los núcleos de uranio 235, separaba los pedazos y los identificaba. Ella armaba el rompecabezas y sugería una explicación física y matemática. Bastante más que hacer café, ¿eh? En 1933, con la llegada de Hitler al poder, la situación empezó a ponerse brava para Lise porque provenía de una familia judía. Primero la privaron de su cargo de profesora universitaria, que había obtenido en 1919 y había sido la primera mujer en conseguirlo. Pero pudo seguir adelante con sus investigaciones por dos motivos: su gran prestigio como científica y su nacionalidad austríaca. Para esa época, el físico italiano Enrico Fermi aseguró que existían elementos nuevos más allá del uranio, el más pesado hasta ese momento. Se agregó al dúo de Lise y Otto un integrante más, Fritz Strassmann. Entre todos lograron confirmar la existencia de los elementos transuránidos. Esto disparó por las nubes el prestigio mundial del instituto donde trabajaban. Pero los datos experimentales no cerraban del todo con la teoría, así que era hora de la especialidad de Lise, buscar una nueva explicación. Y así fue como el trío atómico le dio forma a la teoría de fisión nuclear. Pero cuando todo estaba listo para una presentación triunfal, estalló la guerra. La situación se volvió insostenible. Alemania anexó Austria en 1938 y Lise tuvo que escapar, yendo a parar a Estocolmo. Desde allí siguió en contacto con Hahn por medio de cartas. Incluso ambos se reunieron en secreto en Copenhague para planificar nuevos experimentos que darían suficiente evidencia como para respaldar la teoría de la fisión nuclear. Esos experimentos se realizaron en el laboratorio de Hahn en Berlín y se publicaron en enero de 1939. No hay ni una sola referencia a Lise en ese trabajo. Poco tiempo después, Lise publicó en la revista Nature la explicación física de estas observaciones junto a su sobrino, Otto Frisch, y llamó al proceso fisión nuclear. Este descubrimiento llevó a algunos científicos exiliados, entre ellos Leo Szilard, a alertar a Albert Einstein acerca de sus posibilidades bélicas y a Einstein a escribirle la carta a Roosevelt. Nunca el físico se arrepentiría tanto de algo como de haber escrito esa carta. Si hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en producir una bomba atómica, jamás hubiera levantado un dedo. 2 años, 3 meses y 16 días le llevó a los integrantes del Proyecto Manhattan conseguir su objetivo y producir la primera bomba atómica. El resto es historia. Como tenían que ensayar, eligieron un lugarcito en Nuevo México para detonar a Trinity, una bomba A basada en plutonio, el 16 de julio de 1945. Hoy, en ese lugar, existe un monolito cónico de color negro formado por el silicio resultante de la fusión de la arena a causa del calor provocado por la explosión. En el arsenal de los Estados Unidos quedaban aún 2 bombas nucleares, Little Boy y Fat Man, que detonaron en Hiroshima y Nagasaki. En 1944, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio. En ese momento era prisionero de los británicos, que buscaban información sobre el fallido esfuerzo alemán para desarrollar una bomba atómica. Así que le hicieron escribir a Hahn una carta de aceptación en la que se excusaba por no poder asistir a la entrega. El profesor Hahn nos ha informado que no podrá asistir a esta ceremonia. Bueno, entonces seguro que fue Lise. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo? A ver, más despacio, cerebrito. Lise fue completamente ignorada. Otto Hahn restó importancia a su papel y siempre sostuvo, escuchen esto, siempre sostuvo que la partida de Lise de Alemania facilitó su descubrimiento, porque ella no había sido más que una interferencia en el trabajo. Ay, pero por el amor de Bohr, escuchame una cosa, el otro químico Strassmann, ¿no dijo nada? Sí. Explicó que Lise había liderado el grupo, incluso después de su vida, por medio de cartas. ¿Pero y entonces? Lise nunca había podido poner su nombre en el artículo principal del descubrimiento, para no terminar en un campo de concentración. Y como Hahn, presionado por la peligrosa situación, digamos que se olvidó de las contribuciones de ella, el Comité Nobel no tuvo datos suficientes para reconocer la importancia de Lise en el trabajo. Y entonces asumió que el descubrimiento se debía casi exclusivamente a Hahn. Mira, debe ser el ejemplo más evidente de un hallazgo científico hecho por una mujer que fue obviada por sus colegas. Bueno, eso si no contamos a Mary Anning, a Henrietta Leavitt, a Jocelyn Bell, ¿sigo? Ok, está bien, ya entendí. En 1947, Otto Hahn finalmente recogió su Nobel
y no mencionó en absoluto los 30 años de colaboración que pasó junto a Liz. Eso terminó de romper la amistad. Y sí, che, se ve que todo tiene un límite, ¿eh? Aunque nunca le dieron el Nobel, Liz Meitner sí recibió muchos premios y condecoraciones a lo largo de su vida. Algunas incluso compartidas con Hahn. El 29 de agosto de 1982, los investigadores alemanes Peter Armbruster y Gottfried Münzenberg lograron sintetizar por primera vez un nuevo elemento radiactivo. En 1997, el elemento 109 fue nombrado meitnerio en su honor. Armbruster explicó que el objetivo era hacer justicia a una víctima del racismo alemán y dar el justo crédito a una vida y trabajos científicos. Liz murió en Cambridge el 27 de octubre de 1968. Todavía se puede leer en su lápida la frase que mejor la describe: una física que nunca perdió su humanidad. Y bueno, por último queremos abrir a cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestro orador. Los aplausos son para el orador de esa noche de mayo de 1962, George de Gevesi. ¡De la medalla! Ahí va. Estos aplausos son de los integrantes del Departamento de Física de Berkeley. Está terminando su charla, Física de la Radiación en los primeros días. Acaba de contar cómo fue desde sus comienzos el trabajo sobre los isótopos radiactivos que lo llevó a ganar el Premio Nobel de Química en 1943. Solo faltan las preguntas que nadie se anima a hacer al final. Unos minutos más y ya termina este compromiso. Solamente que... A mí me gustaría preguntarle al doctor de Gevesi sobre la historia que escuché acerca del experimento de trazadores que involucra la comida de una pensión. Todas las cabezas giran hacia la preguntona y de vuelta de Gevesi. Esperan la respuesta. George de Gevesi nació en 1885 en Budapest, territorio que en esa época formaba parte del Imperio Austrohúngaro y que hoy es la capital de Hungría. En 1910, con un doctorado en ciencias a cuestas, viajó a Manchester, en Inglaterra. Quería trabajar justo a Ernest Rutherford. Rutherford ya tenía un Nobel de Química por sus investigaciones sobre los elementos radiactivos. Su laboratorio era el lugar para ir a trabajar en Europa si eras químico. Si eras química, bueno, en muchos lugares no había. Un poco como ahora. Y si no eras químico, medio que te daba lo mismo. Un poco como ahora. En el laboratorio estaban haciendo estudios sobre átomos, estructura de la materia y radiactividad. Esto era furor en aquella época después de los trabajos pioneros de Marie y Pierre Curie. En Manchester, George era estudiante. Estaba a miles de kilómetros de su país y no tenía un centavo, así que se las arreglaba como podía. Rutherford le había recomendado una pensión muy modesta cerquita del laboratorio. Lo peor no era la mugre, no eran los gritos. Lo más terrible de la pensión era la comida. Día tras día, el menú se repetía, y era cada vez más incomible. Es un amigo el Ernest, ¿eh? El pobre George, que sufría de muchos malestares estomacales, empezó a sospechar que la encargada reciclaba la comida que sobraba. Si algún pensionista dejaba algo en el plato, vuelta a la olla. Cuando osó comentárselo, ella puso el grito en el cielo. La comida que servía era siempre fresca. ¿Cómo podía pensar semejante barbaridad? George decidió hacer un experimento, con lo que tenía más a mano y menos le costara. Así que llevó a la pensión a escondidas una pequeña cantidad de una sustancia que, digamos, tomó prestada del laboratorio de Rutherford. Un poquito de torio radiactivo. Y más vale, ¿qué te ibas a llevar de un laboratorio de radiactividad? ¿Avena? No. El torio, llamado así en honor a Thor, había sido aislado por primera vez en 1828. Pero Marie Curie, apenas una década antes de la historia que estamos contando, había descubierto que emitía radiactividad. La idea de George era bastante sencilla. Marcar alguna de las comidas que le sirvieran con el torio radiactivo
y poder seguirle la pista y encontrarlo en un nuevo plato algunos días después. ¡Ah, señor de Gevesi, usted es diabólico! Anda y comete un guisito que te haga George. Dale, anda, si sos valiente. Entonces, un domingo durante el almuerzo, aprovechando un momento en que la patrona estaba distraída, de Gevesi mezcló el torio con las sobras de su pastel de carne y puso el plan en marcha. Días después, armado con un electroscopio de hojas de oro, de Gevesi detectó que el soufflé servido como plato principal emitía radiaciones. Ese no fue un experimento de trazadores adecuado. Si mezclas el torio D con un picadillo de carne, no es un experimento de trazadores, es solo una mezcla radiactiva. Ok. No habrá sido adecuado, pero probablemente es el estudio de marcadores radiactivos que mayor satisfacción personal ha proporcionado a lo largo de la historia. La dueña de la pensión, al verse expuesta, echó inmediatamente a de Gevesi. Pero, pese a dejar a George de patitas en la calle, el original experimento abrió el camino para introducir este uso de la radiactividad, por analogía, en otros campos. De Gevesi se imaginó que, así como había hecho con el pastel, sería posible marcar un material de modo que éste emitiera radiaciones y luego rastrear sus transformaciones. Así surgieron los marcadores o trazadores radiactivos. Hoy es posible marcar prácticamente cualquier proceso físico, químico o biológico, natural o de laboratorio y detectar pequeñísimas cantidades de radiación emitidas. Se ha convertido en una técnica de gran importancia en el diagnóstico de algunas enfermedades. Al terminar la Primera Guerra Mundial, George dio clases como profesor en la Universidad de Budapest hasta que, en la primavera de 1919, se fue a trabajar a Copenhague en el Instituto Niels Bohr. No era un buen químico experimental y solía terminar como paciente en la sala de urgencias de uno de los hospitales más grandes de Dinamarca, acompañado por su colaboradora, la física Hilde Levy. Sin embargo, pese a su torpeza, George salvaría 2 medallas Nobel de la ambición nazi. Historia que les contamos al comienzo de esta velada. De Gevesi murió en 1966 a los 80 años. Sus restos están enterrados en Budapest, la ciudad donde nació. Claro, antes, en 1958, recibió el premio Átomos por la Paz por su uso pacífico de isótopos radiactivos. ¡Pacífico! Dale, decíselo a la cocinera de la pensión. Sí. Queremos agradecerle muchísimo a Nerdearla por la invitación, a todos ustedes por escucharnos Y si se quedaron con ganas, esto es un podcast que se llama Contemos Historias, que está producido por Lunfa y pueden encontrarlo buscando Contemos Historias en Spotify o cualquier aplicación de podcast. Todos estos sonidos y estas músicas las hizo alguien que está allá detrás, que se llama Mariano Payela y es el productor de este podcast. Así que pueden seguirnos en redes como @valearvejita, @nschiara y @lunfafm. Muchas gracias por escucharnos. ¡Esa! Y que nos pregunten. ¿No quiere venir Mariano? ¿No? No quiere dar la cara. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Si quieren preguntar. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, calculo que vendrá un montón de preguntas. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Si quieren charlar. ¿Alguien que tiene alguna pregunta sobre alguna de las historias que contaron? Pará que te llevo el micrófono, ¿sí? En realidad la pregunta no es exactamente sobre la historia, sino sobre el nombre. Me llamó la atención por qué se llama Whiskey on the Rocks, la de los pedos de los arenques. Muy bien, qué atento, porque no lo dijimos. No lo dijimos. El submarino que quedó encallado era un submarino de la clase Whisky. Y el incidente se conoció históricamente como Whiskey on the Rocks. Y fue bastante tremendo, porque en ese momento, como estábamos en plena Guerra Fría, en las costas, el mar Báltico era un lugar de paso obligado si se quería llegar a Rusia. Entonces, todo el tiempo se sospechaba que había submarinos espías de los dos bandos que pasaban por un lado y para el otro. Así que cuando ocurrió este incidente, de hecho pueden buscarlo, hay una charla muy interesante del biólogo que fue el que descubrió que eran los pedos de arenque. Pueden escuchar la charla porque él cuenta cómo fue casi se desata un conflicto diplomático muy serio. Y lo más interesante es que los suecos tenían clasificados pedos de un montón de animales marinos, pero no de los arenques.
Había de ballenas, había un montón, pero de arenques no. Es hermoso laburar de clasificar eso, ¿o no? Laburazo, ¿eh? Pa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, un fuerte aplauso para las Muchas chicas. Muchas gracias.